Mujer millonaria, tras quedar estéril, decide ir a un orfanato en busca de un heredero, pero al llegar al orfanato encuentra a un niño idéntico a su novio fallecido. El sol de la mañana invadía suavemente el apartamento de Carmen, calentando las habitaciones con una luz dorada y acogedora. Ella se despertó temprano ese día, sintiendo una ligereza inusual, como si su corazón estuviera más tranquilo y esperanzado que nunca. Al levantarse, notó que algo dentro de ella parecía diferente, una sensación indescriptible, pero que la hizo sonreír sola mientras aún estaba descalza al borde de la cama. Siguió hacia la cocina, donde preparó su desayuno con la mente en otro lugar. Carmen estaba distraída pero no preocupada. Al contrario, había una paz que no experimentaba desde hacía tiempo. La vida al lado de Miguel era buena, llena de cariño y complicidad, pero últimamente sentía que faltaba algo. Quizás un cambio, un nuevo comienzo. Después de tomar el café y arreglarse para el día, Carmen decidió hacerse una prueba de embarazo. Era algo que había estado postergando durante algunos días, pero ahora la intuición la impulsaba a actuar. Cuando vio aparecer las 2 líneas rosas en la prueba, su corazón casi se detuvo. Lágrimas llenaron sus ojos y por un momento solo se quedó allí en el baño, en silencio, absorbiendo la magnitud del descubrimiento. Estaba embarazada. Carmen se sentó en el sofá de la sala, aún aturdida por la revelación, pero su mente ya empezaba a formular planes. Necesitaba decírselo a Miguel de una manera especial, algo que reflejara la alegría que sentía en ese momento. Él siempre había sido un hombre atento y amoroso, y sabía que estaría encantado con la noticia. Decidió que no esperaría. Miguel merecía saberlo cuanto antes. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, Carmen lo recibió con una sonrisa misteriosa. Él notó la diferencia en su humor de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó con una mirada curiosa mientras se quitaba los zapatos en el recibidor. «Tengo una sorpresa para ti», dijo ella, tomándolo de la mano hasta la sala. Allí, sobre la mesa de centro, había un pequeño paquete envuelto con un lazo delicado. Miguel la miró con una sonrisa juguetona y curiosa antes de tomar el paquete y comenzar a abrirlo. Dentro encontró un par de zapatitos de bebé blancos. Por un segundo, Miguel quedó en silencio, procesando lo que significaba. Luego sus ojos se abrieron y miró a Carmen, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Vamos a tener un bebé, Miguel», dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. Miguel no pudo contener la risa y las lágrimas que surgieron al mismo tiempo. La abrazó con fuerza, girándola en el aire en una explosión de felicidad. La idea de convertirse en padres, de formar una familia juntos, parecía el próximo capítulo perfecto para su historia. Después de calmarse, pasaron el resto de la noche planeando el futuro. Hablaron de nombres, de cómo contarían la noticia a amigos y familiares, y hasta de cómo decorarían el cuarto del bebé. El amor y la alegría que sentían eran palpables, como si una nueva energía hubiera tomado el control de sus vidas. Al día siguiente, Miguel sugirió que hicieran un viaje para celebrar la gran noticia. A Carmen le encantó la idea. Tenían una situación financiera cómoda y un viaje a la costa sería el escenario perfecto para celebrar este nuevo comienzo. El viaje sería corto, solo un fin de semana, pero suficiente para recargar energías y comenzar a soñar con el futuro. El sábado por la tarde tomaron la carretera en dirección a la playa. El viaje fue tranquilo, con el sonido de las olas del mar mezclándose con las risas y conversaciones en el auto. El cielo estaba despejado, el clima era agradable y todo parecía estar en armonía. Sin embargo, en el camino de regreso a casa, después de una cena junto al mar y un último paseo por la arena, la noche cayó pesadamente y el cansancio comenzó a afectar a Miguel.
Carmen notó que él parpadeaba más lentamente y sugirió que se detuvieran en algún lugar para descansar. Miguel, sin embargo, insistió en que faltaba poco para llegar y que podrían descansar cuando estuvieran en casa. Fue entonces cuando, en el silencio de la noche, mientras Carmen dormitaba en el asiento del pasajero, sucedió lo inevitable. Miguel, exhausto, perdió el control del auto por un breve segundo, pero lo suficiente para que se saliera de la carretera y colisionara violentamente contra un barranco. El impacto fue devastador. Carmen fue lanzada contra el tablero y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la imagen de Miguel inmóvil al volante, con los ojos cerrados. La oscuridad se apoderó de todo y el silencio reinó, interrumpido solo por el sonido distante del mar y las sirenas que se acercaban. Carmen abrió los ojos lentamente, sintiendo la luz blanca e intensa del entorno que la rodeaba. Todo parecía fuera de foco. Las paredes blancas y las formas indistintas a su alrededor bailaban ante sus ojos confusos. La sensación de peso en su cuerpo y el dolor que irradiaba de cada miembro la hicieron gemir de debilidad. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba pesado, atrapado en el colchón. Fue entonces cuando notó el sonido rítmico de un monitor cardíaco a su lado, acompañando el acelerado latido de su corazón. Estaba en un hospital. Una enfermera se acercó al notar que Carmen había despertado. Sus pasos eran apresurados pero suaves, y su expresión mostraba preocupación. Carmen intentó hablar, pero su voz salió débil, un murmullo incomprensible. «Tranquila, señora Carmen, ahora está a salvo», dijo la enfermera ajustando las almohadas a su alrededor. «Usted tuvo un accidente, pero estamos cuidando de usted». La palabra «accidente» reverberó en la mente de Carmen como un eco distante, sin sentido. Intentó recordar lo que había sucedido, pero todo estaba borroso, como un mal sueño que se desvanece al despertar. Su mente buscaba respuestas, pero todo lo que encontró fue un vacío. «Miguel», murmuró finalmente, logrando pronunciar su nombre. «¿Dónde está Miguel?». La enfermera dudó, su mirada revelando más de lo que sus palabras podían ocultar. «Voy a llamar al médico para que hable con usted. Él puede explicarle todo». Carmen sintió una punzada de miedo crecer dentro de ella. Algo estaba mal. Lo sabía. Intentó sentarse, pero un dolor agudo en su abdomen la obligó a desistir. Cuando miró hacia abajo, vio que tenía vendajes alrededor del vientre, y una sensación de pánico la invadió. Algo estaba terriblemente mal. Poco después, el médico entró en la habitación con una expresión que Carmen nunca olvidaría. La mezcla de compasión y tristeza en sus ojos solo podía significar una cosa. «Señora Carmen, mi nombre es Dr. Javier. Usted tuvo un accidente grave y lamento profundamente tener que decirle lo que sucedió». El mundo de Carmen comenzó a girar. Cada palabra que salía de la boca del médico parecía una sentencia. Él explicó que el auto se había salido de la carretera y había chocado de frente contra un barranco. Miguel había fallecido en el impacto y los paramédicos que llegaron al lugar no pudieron hacer nada para salvarlo. Carmen, por otro lado, había sido encontrada inconsciente, con múltiples fracturas y lesiones internas. Su estado era crítico, pero usted es una mujer fuerte y luchó por sobrevivir. El médico hizo una pausa antes de continuar, como buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, no pudimos salvar al bebé. El mundo de Carmen se hizo añicos. Su cuerpo temblaba mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Miguel estaba muerto. Su bebé, ese pequeño ser al que apenas había comenzado a amar, también se había ido. Se sintió ahogarse en un abismo de dolor tan profundo
que todo a su alrededor se volvió insignificante, como si el propio aire hubiera sido succionado fuera de la habitación. Carmen no podía respirar, no podía llorar. Su cuerpo estaba en shock, su mente se negaba a aceptar la realidad. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. En su lugar, dejó escapar un grito bajo, primitivo, que resonó en la sala como el sonido de un corazón rompiéndose. El médico continuó hablando, pero ella apenas podía escucharlo. Sus palabras eran un zumbido distante, amortiguadas por el dolor que ahora consumía todo su ser. Mencionó que su útero había sido gravemente dañado en el accidente y que para salvar su vida tuvieron que extirparlo. La frase final del médico fue la que selló el destino de Carmen. Lamentablemente, señora, no podrá tener más hijos. Carmen sintió como si su mundo se hubiera acabado en ese momento. El peso de la noticia aplastó cualquier fuerza que aún le quedara. Había perdido a Miguel, había perdido al bebé, y ahora el sueño de ser madre le había sido arrebatado para siempre. La noche cayó sobre el hospital y con ella Carmen se encontró sola en su dolor. Las horas se arrastraban y cada segundo era un recordatorio cruel de la nueva realidad que tendría que enfrentar. La habitación del hospital se sentía cada vez más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor, asfixiándola lentamente. Intentó encontrar un motivo, alguna razón para continuar, pero todo lo que podía sentir era un vacío inmenso, un dolor tan profundo que parecía imposible de soportar. Carmen se preguntó si alguna vez podría levantarse de esa caída, si alguna vez la vida volvería a tener algún sentido. Pero por ahora solo podía pensar en una cosa: todo lo que amaba, todo por lo que había vivido hasta ese momento, le había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Los días que siguieron al alta hospitalaria de Carmen estuvieron envueltos en una densa niebla de dolor y confusión. El apartamento que ella y Miguel compartían, antes tan lleno de vida, ahora parecía una tumba silenciosa donde los recuerdos danzaban como sombras en cada rincón. La cama que antes acogía a los dos, ahora parecía inmensa y vacía, un recordatorio constante de lo que había perdido. Carmen pasaba los días vagando por el apartamento, desorientada, sin poder encontrar un propósito. Los objetos personales de Miguel, su ropa, sus fotografías, todo a su alrededor parecía burlarse de su dolor, recordándole constantemente que él se había ido para siempre. Por la noche apenas podía dormir y cuando lo hacía era atormentada por pesadillas. En sus sueños, Miguel aparecía envuelto en sombras, su rostro siempre parcialmente oculto. Parecía querer decirle algo, pero las palabras nunca llegaban a ella, dejándola más confundida y angustiada. Esos sueños inicialmente la aterrorizaban, pero con el paso de los días, Carmen comenzó a darse cuenta de que había algo diferente en ellos. Miguel parecía estar tratando de guiarla, pero ¿hacia dónde? ¿Qué estaba tratando de mostrarle? Estas preguntas comenzaron a consumir sus pensamientos, alejándola aún más de la realidad. Las noches en vela, la ausencia de respuestas y el dolor constante comenzaron a corroer la cordura de Carmen. Se sorprendía hablando sola, buscando señales de Miguel en todas partes. La soledad era abrumadora. En cierto punto, sintió que estaba al borde de perder completamente la razón. El duelo no era solo por la pérdida de Miguel y del bebé, sino también por la mujer que ella había sido. Fue durante una de esas noches de insomnio, cuando el silencio del apartamento se volvió insoportable, que Carmen decidió que necesitaba salir. Necesitaba aire, necesitaba algo que la conectara de nuevo con el mundo real, que la sacara de ese ciclo interminable de dolor y desesperación. A la mañana siguiente,
Carmen salió del apartamento sin un destino fijo, solo con la urgente necesidad de escapar de los recuerdos que la asfixiaban. Las calles estaban llenas de gente, la vida seguía su curso normal, ajena al sufrimiento que ella cargaba. Mientras caminaba, se sintió aún más aislada, como si estuviera separada del resto del mundo por una barrera invisible. Fue entonces cuando, en medio de su caminata sin rumbo, sus ojos fueron atraídos por un pequeño cartel discreto: Orfanato Santa Clara. Las palabras saltaron a la vista como si estuvieran iluminadas por una luz propia, llamándola de una manera que no podía ignorar. Carmen se detuvo frente a la entrada, vacilante. La idea de entrar en un orfanato, de estar rodeada de niños, le parecía demasiado, especialmente después de todo lo que había perdido. Pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía explicar. Cuando finalmente cruzó los portones del orfanato, fue recibida por una sensación de calma, casi como si el lugar la hubiera estado esperando. Las risas de los niños resonaban a lo lejos, trayendo una ligereza que contrastaba fuertemente con la oscuridad que ella llevaba consigo. Carmen sintió un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y esperanza, pero también algo más, algo indefinible. Dentro del orfanato, fue recibida por Teresa, la directora, una mujer de mediana edad que emanaba una serenidad que de inmediato calmó a Carmen. Teresa, con su sonrisa acogedora, condujo a Carmen en un breve recorrido por el lugar, mostrando los dormitorios, las aulas y el patio donde los niños jugaban. Carmen intentó concentrarse en las palabras de Teresa, pero su mente estaba en otro lado, aún atrapada en las imágenes perturbadoras de sus sueños con Miguel. A medida que caminaba por los pasillos del orfanato, Carmen sintió una conexión inexplicable con el lugar. Era como si algo allí la estuviera llamando, algo que aún no podía comprender. Cada niño que veía, cada sonrisa que cruzaba su camino, tocaba una cuerda sensible dentro de ella, despertando sentimientos que pensó haber perdido para siempre. Sin embargo, Carmen no estaba lista para entender lo que todo eso significaba. Al final de la visita, agradeció a Teresa y prometió volver. Algo en ese lugar la atraía, algo que sabía que necesitaría explorar, pero aún no estaba lista. Al salir del orfanato, Carmen sintió un leve alivio, como si un pequeño hilo de esperanza hubiera sido plantado en su corazón. Regresó a casa ese día un poco diferente. Aunque el dolor seguía presente, ahora había una semilla de curiosidad, una sensación de que tal vez, solo tal vez, algo nuevo podría surgir de las cenizas de su vida destruida. Los sueños con Miguel continuaron, pero ahora sentía que la estaban guiando hacia algo más grande, algo que aún estaba por venir. El sonido de las risas infantiles resonaba en el patio del orfanato, una melodía alegre que contrastaba con el peso en el corazón de Carmen. Había vuelto al orfanato Santa Clara unos días después de su primera visita, incapaz de ignorar el llamado silencioso que ese lugar ejercía sobre ella. Teresa, la directora, la recibió nuevamente con su sonrisa acogedora, notando que algo en Carmen había cambiado desde la última visita, como si ella estuviera en busca de algo, o tal vez de alguien. A medida que Teresa guiaba a Carmen por los pasillos una vez más, hablando sobre las rutinas y actividades de los niños, Carmen apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente estaba dispersa, perdida en pensamientos sobre Miguel, sus sueños recurrentes y la persistente sensación de que algo más grande estaba sucediendo. No sabía con certeza qué esperaba encontrar allí, pero sentía que estaba en el camino correcto. Al acercarse al patio donde algunos niños jugaban alegremente, algo hizo que Carmen se detuviera de repente. Su mirada fue atraída hacia una esquina
donde un niño de aproximadamente 8 años estaba sentado observando a los otros niños con una expresión seria, casi introspectiva. Estaba solo, envuelto en un silencio que parecía contradecir la energía a su alrededor. Había algo familiar en ese niño, algo que hizo que el corazón de Carmen se acelerara de manera desconcertante. Se acercó lentamente, como si fuera guiada por una fuerza invisible, mientras Teresa continuaba hablando sin notar el cambio repentino en el comportamiento de Carmen. Cuando el niño finalmente levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Carmen, el mundo pareció detenerse. El impacto fue inmediato. Lucas, como Teresa lo llamó casualmente, era la imagen de Miguel. Sus rasgos, la forma de su rostro, incluso la intensidad en su mirada, todo en él recordaba a Miguel de una manera casi sobrenatural. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era eso posible? ¿Sería solo su mente, aún sumida en el luto, jugándole una mala pasada? ¿O había algo más profundo y misterioso detrás de esa semejanza? Lucas, al notar la mirada fija de Carmen, bajó los ojos tímidamente, como si no supiera cómo reaccionar ante esa atención repentina. Carmen intentó hablar, pero las palabras parecían haber sido arrancadas de su garganta. Estaba paralizada entre la incredulidad y el miedo, luchando contra la ola de emociones que amenazaba con sumergirla. Teresa notó la interacción y sonrió gentilmente. «Este es Lucas, es un niño muy querido». Ella dudó por un momento antes de continuar. Lucas perdió a su madre en el parto y nunca conoció a su padre. Ha sido difícil para él, pero es un niño fuerte. Carmen no podía apartar los ojos de Lucas. Las palabras de Teresa parecían resonar en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos caóticos. La semejanza entre Lucas y Miguel era tan impresionante que comenzaba a parecer imposible que fuera solo una coincidencia. ¿Y si había algo más? ¿Algo que necesitaba descubrir? Una parte de Carmen, aún sumida en el dolor y el luto, temía estar proyectando sus emociones en ese niño inocente. ¿Y si solo estaba viendo lo que quería ver? Pero la conexión que sentía con Lucas era innegable, un vínculo que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Era como si todo su ser estuviera gritando para que prestara atención, para que no dejara pasar lo que estaba justo frente a sus ojos. Durante el resto de la visita, Carmen mantuvo a Lucas a la vista, observándolo discretamente mientras interactuaba con los otros niños. Con cada mirada, cada movimiento, la sensación de que él podría estar relacionado con Miguel crecía dentro de ella, formando un nudo de incertidumbre y curiosidad que sabía que necesitaría desatar. Cuando llegó la hora de irse, Carmen sintió una resistencia interna, como si una parte de ella quisiera quedarse. Antes de salir, se acercó a Teresa y con la voz vacilante preguntó más sobre Lucas. Teresa, siempre amable, contó todo lo que sabía, que Lucas había sido entregado al orfanato siendo un bebé, tras la muerte de su madre, y que no se había encontrado ninguna información sobre su padre. Carmen salió del orfanato con el corazón pesado y la mente en ebullición. La semejanza de Lucas con Miguel, la ausencia de información sobre el padre del niño, los sueños perturbadores con Miguel. Todo parecía entrelazarse en un misterio que sentía una necesidad urgente de resolver. Esa noche, sola en su apartamento, Carmen reflexionó sobre todo lo que había visto y sentido ese día. La idea de que Lucas pudiera estar de alguna manera relacionado con Miguel parecía una locura, pero la conexión que había sentido era demasiado real como para ignorarla. Sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Entonces, Carmen tomó una decisión. Contrataría a un investigador privado para desentrañar la historia de Lucas. Necesitaba saber de dónde venía, quiénes eran sus padres
y si había algún vínculo con Miguel. La incertidumbre y la curiosidad estaban empezando a consumir a Carmen, y la única manera de encontrar paz sería descubrir la verdad, por dolorosa o increíble que fuera. Carmen no perdió tiempo. La curiosidad y la inquietud que la consumían desde el encuentro con Lucas la llevaron a actuar rápidamente. A la mañana siguiente, después de una noche agitada y sin dormir, tomó el teléfono y realizó una llamada que cambiaría el curso de su vida. Contrató a Guillermo, un investigador privado conocido por su discreción y eficacia, y concertó una reunión con él para discutir lo que había descubierto hasta entonces. La oficina de Guillermo estaba en un edificio antiguo, en el centro de la ciudad, un lugar que emanaba un aire de misterio y secretos ocultos. Cuando Carmen entró, fue recibida por el propio Guillermo, un hombre de mediana edad, de apariencia robusta, con ojos perspicaces que parecían capaces de desentrañar cualquier secreto. Tras un breve intercambio de saludos, Carmen fue al grano, narrando la historia de Lucas y la perturbadora semejanza que tenía con Miguel. Sé que puede parecer una locura, Guillermo, pero algo me dice que hay más en esta historia de lo que parece, dijo Carmen, intentando organizar sus pensamientos. Necesito saber la verdad. Necesito saber quién es este niño y por qué se parece tanto a Miguel. Guillermo escuchó con atención, sus expresiones revelando poco sobre lo que pensaba. Después de unos minutos, asintió lentamente. Comenzaré investigando los registros disponibles sobre Lucas, dijo, tomando una libreta de notas. Si fue entregado al orfanato, debe haber alguna documentación, aunque mínima. Veré qué puedo descubrir. Carmen me agradeció y dejó la oficina de Guillermo con el corazón pesado, pero con una chispa de esperanza. Si había algo por descubrir, Guillermo lo encontraría. Mientras tanto, tendría que lidiar con los sueños cada vez más intensos que continuaban atormentándola todas las noches. Los días siguientes estuvieron marcados por una espera angustiosa. Carmen se encontraba cada vez más inmersa en los recuerdos de Miguel, como si su mente estuviera tratando de mostrarle algo que aún no podía entender. Los sueños se volvieron más vívidos y detallados. Miguel aparecía en lugares familiares, pero siempre envuelto en una niebla que dificultaba ver su rostro con claridad. Parecía agitado, como si quisiera decirle algo importante, pero las palabras nunca llegaban a ella. Cierta noche, el sueño fue diferente. Miguel estaba en su habitación, la misma donde habían compartido tantas conversaciones y risas. Parecía más cercano, más real. Carmen se acercó a él, pero antes de que pudiera tocarlo, él susurró algo que la hizo despertarse abruptamente. Encuentra la verdad. Carmen despertó sobresaltada, el corazón latiendo acelerado. La frase resonaba en su mente, tan clara y urgente que sabía que no podía ignorarla. Miguel estaba tratando de decirle algo y estaba decidida a descubrir qué era. Algunos días después, Guillermo se puso en contacto. Había hecho progresos en la investigación y quería reunirse con ella para discutir lo que había descubierto. Carmen acudió al encuentro con una mezcla de ansiedad y esperanza, tratando de prepararse para lo que podría escuchar. En la oficina de Guillermo, él presentó los resultados iniciales de la investigación. Los registros en el orfanato confirmaban la historia básica que Teresa había contado. Lucas había sido entregado al orfanato siendo un bebé, tras la muerte de su madre durante el parto. No había información sobre el padre y los pocos documentos disponibles parecían indicar que Lucas era solo otro de los muchos niños sin familia en la institución. Hasta ahora no hay nada que indique una conexión directa entre Lucas y Miguel, dijo Guillermo, con un tono profesional y contenido. Pero hay algunas lagunas en los registros. El orfanato recibió a Lucas de un hospital local, pero no hay muchos detalles sobre su madre o algún pariente cercano. Continuaré investigando estos cabos sueltos.
Carmen escuchó atentamente, pero su mente estaba centrada en otra cosa: la semejanza. No podía dejar de pensar que había algo más allá de los registros, algo que aún no había sido revelado. Guillermo, ¿crees que es posible que esta semejanza sea solo una coincidencia?, preguntó Carmen, su voz cargada de incertidumbre. Guillermo la miró con una expresión evaluadora. Las coincidencias existen, pero son raras. Lo que me has descrito es, como mínimo, intrigante. Investigaré más a fondo. Tal vez haya algo que aún no ha salido a la luz. Mientras tanto, te sugiero que continúes observando el comportamiento de Lucas. A veces, las respuestas están donde menos lo esperamos. Carmen asintió, aunque sabía que la espera sería agonizante. ¿Qué más podría estar oculto en la historia de Lucas? ¿Y por qué sentía tan fuertemente que Miguel estaba tratando de comunicarse con ella, incluso después de su muerte? Las preguntas seguían creciendo y Carmen sabía que no descansaría hasta que todas fueran respondidas. Los días siguientes fueron largos y llenos de tensión. Carmen intentaba distraerse con las tareas diarias, pero su mente volvía incesantemente a Lucas y al misterio que lo rodeaba. Las noches eran aún más difíciles, con los sueños de Miguel volviéndose casi reales, como si estuviera a su lado, susurrando secretos que ella aún no podía entender completamente. Los días que precedieron a la revelación estuvieron marcados por una tensión casi insoportable. Carmen vivía en un estado de constante ansiedad, su mente debatiéndose entre la esperanza y el miedo de lo que estaba por venir. Guillermo había sugerido hacer una prueba de ADN, una idea que inicialmente le pareció absurda, pero que pronto se convirtió en la única forma de calmar las dudas que consumían a Carmen. El proceso de recolección fue meticuloso. Guillermo había conseguido a través de sus contactos el permiso para exhumar los restos de Miguel, una decisión que Carmen no tomó a la ligera. El pensamiento de profanar el descanso de Miguel la atormentaba, pero la necesidad de saber la verdad la impulsaba. La recolección de muestras de Lucas se hizo de manera discreta durante un paseo que Carmen organizó. Fueron a tomar helado juntos, y en ese momento, al ver a Lucas sonriendo inocentemente, Carmen casi se arrepintió. La idea de que él pudiera ser hijo de Miguel y que todo esto revelaría secretos del pasado la aterrorizaba. Los días siguientes a la recolección del ADN fueron una tortura silenciosa. Carmen pasaba las noches en vela, atormentada por los sueños cada vez más intensos con Miguel, donde él aparecía más cercano, más real, pero aún misterioso, como si estuviera a punto de revelar algo crucial, pero siempre interrumpido por la propia conciencia de Carmen, que la hacía despertar. Finalmente, Guillermo concertó una reunión para revelar los resultados. Carmen llegó a su oficina con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza entrelazándose en su mente. Sentada frente a Guillermo, notó la gravedad en su mirada, algo que la hizo contener la respiración. «Carmen, los resultados de la prueba de ADN han llegado», comenzó Guillermo con voz calmada y controlada, pero que no ocultaba la importancia de lo que estaba a punto de decir. «Lucas es, de hecho, hijo de Miguel». Las palabras parecieron resonar en la mente de Carmen, como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado. Quedó en silencio, incapaz de procesar la información. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una preparación para esa revelación. Miguel, el hombre al que había amado tan profundamente, tenía un hijo, y ese hijo ahora estaba frente a ella, vivo, respirando, una parte de él aún presente en el mundo. La confusión de emociones que la invadió fue abrumadora. Alegría y dolor, amor y traición, esperanza y desesperación, todos esos sentimientos se chocaron dentro de Carmen, dejándola sin aliento. Por un lado,
Se sentía agradecida por haber encontrado una parte de Miguel aún viva, algo que nunca esperó encontrar. Pero por otro lado, el shock de descubrir que Miguel tenía un hijo desconocido la dejaba devastada. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué él nunca mencionó a Lucas? ¿Qué significaba esto para la relación que tenían? Mientras la mente de Carmen giraba en torno a estas preguntas, un detalle crucial finalmente emergió, trayendo una nueva capa de shock. Lucas tenía 8 años, pero ella y Miguel estaban juntos desde hacía solo 3. Eso significaba que Miguel había tenido a ese hijo mucho antes de que se conocieran. El impacto de esa realización fue devastador. Miguel, el hombre que amaba y en quien confiaba, había vivido una vida antes de ella, una vida de la que nunca habló, una vida que ahora estaba allí, frente a ella, en la forma de un niño de 8 años. ¿Cómo es esto posible? Carmen finalmente logró preguntar, su voz temblorosa. Miguel nunca mencionó tener un hijo. Él estaba conmigo todo el tiempo. ¿Cómo pudo ocultar algo así? Guillermo respiró hondo antes de responder. No tengo todas las respuestas, Carmen, pero el hecho es que, de alguna manera, Miguel tuvo a este hijo antes de que ustedes se conocieran, y Lucas está aquí ahora. Lo que sabemos es que la madre de Lucas murió en el parto y el niño fue entregado al orfanato poco después. Puede ser que Miguel nunca supiera de la existencia de Lucas, o puede haber más en esta historia de lo que podemos ver a simple vista. Carmen negó con la cabeza, aún tratando de asimilar todo. La idea de que Miguel podría haber tenido un hijo sin su conocimiento era casi insoportable, pero también sabía que había tantas cosas que podrían haber sucedido sin que ella lo supiera. El pasado de Miguel siempre fue un poco nebuloso, con partes de su vida que rara vez discutía. El peso de la responsabilidad comenzó a caer sobre Carmen. ¿Qué haría ahora? Lucas era un niño inocente, sin culpa por el pasado, y ahora sabía que era el hijo del hombre al que amaba. ¿Qué significaba eso para su futuro? Carmen sabía que no podía ignorar la conexión que sentía con Lucas, pero también era consciente de las implicaciones morales y emocionales de ese descubrimiento. ¿Cómo podría explicárselo a él? ¿Cómo podría ella misma entender y aceptar esta nueva realidad? Carmen pasó los días siguientes en un estado de introspección profunda. El dolor de la traición imaginada, la alegría de encontrar una parte de Miguel aún viva y la incertidumbre sobre cómo proceder la dejaban emocionalmente exhausta. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero cada opción parecía cargada de consecuencias que no estaba lista para enfrentar. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Carmen también se preguntaba si debería contarle la verdad a Lucas. Tenía derecho a saber, pero ¿cómo explicarle a un niño de 8 años que el hombre al que nunca conoció era su padre? Y más, ¿cómo afectaría eso a su relación? En medio de todo ese caos emocional, Carmen decidió que necesitaría más tiempo para procesar todo. Necesitaba entenderse a sí misma, sus emociones, antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el futuro de Lucas. Pero una cosa era segura, ya no podía ignorar el vínculo que sentía con él. Lucas era una parte de Miguel, una parte que sentía que tenía la responsabilidad de proteger y amar. Los días que siguieron al descubrimiento del parentesco entre Lucas y Miguel fueron de intensa turbulencia emocional para Carmen. Comenzó a visitar a Lucas con más frecuencia en el orfanato, tratando de construir una relación con él. Sin embargo, cada interacción estaba marcada por una mezcla de cariño y duda. Lucas, con su naturaleza inocente, comenzó a encariñarse con Carmen, viéndola como una figura de confort y seguridad. La recibía con una sonrisa cada vez que la veía, sin sospechar la complejidad que se desarrollaba en los pensamientos de Carmen. Ella, por su parte, se sentía cada vez más dividida.
Había momentos en que miraba a Lucas y veía solo a un niño que necesitaba amor y cuidado. Pero en otros veía en él el reflejo del secreto de Miguel, un pasado que nunca supo que existía. Con cada visita, el dilema sobre si contar o no la verdad a Lucas crecía dentro de ella. ¿Cómo podría explicarle que el hombre al que nunca conoció era su padre? Y más, ¿cómo podría ella misma lidiar con esa verdad cuando apenas podía aceptar que Miguel había tenido una vida antes de conocerla, una vida que ahora se materializaba ante ella en la forma de un niño de 8 años? Las noches de Carmen continuaban siendo atormentadas por los sueños con Miguel. En uno de ellos, Miguel apareció junto a Lucas, sonriéndole como si estuviera en paz, pero sin decir una palabra. Despertó con la sensación de que el tiempo se estaba agotando, que pronto tendría que tomar una decisión. Finalmente, Carmen se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Lucas merecía saber la verdad, y sabía que no podía seguir ocultándoselo, por más doloroso que fuera. Decidió que la próxima conversación con él sería crucial, pero antes necesitaba encontrar las palabras adecuadas, algo que la atormentaba, ya que no sabía cómo reaccionaría él. La relación entre ellos estaba creciendo, pero para Carmen, el desafío de contarle la verdad a Lucas se cernía como una sombra constante. Sabía que la revelación lo cambiaría todo, y el miedo a perder el vínculo que comenzaban a construir era abrumador. Pero en el fondo sabía que la verdad necesitaba ser dicha. Solo entonces podría comenzar a reconstruir su vida y ayudar a Lucas a entender la suya. La mañana estaba clara y tranquila, pero el corazón de Carmen latía desbocado mientras se preparaba para la conversación que lo cambiaría todo. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en la vida de Lucas, y en la suya también. El peso de la responsabilidad sobre lo que estaba a punto de revelar era casi insoportable, pero Carmen sabía que no podía seguir postergándolo. Lucas merecía conocer la verdad, por más dolorosa que fuera. Carmen fue a buscar a Lucas al orfanato y lo llevó a un parque cercano, un lugar tranquilo y lleno de árboles antiguos que ofrecían sombra y un poco de privacidad. Se sentaron en un banco de madera y por algunos momentos Carmen observó a Lucas jugar con una hoja caída en el suelo. Parecía tan inocente, tan ajeno a lo que estaba por venir, que Carmen casi perdió el valor. Pero entonces recordó los sueños con Miguel, las sonrisas silenciosas y los gestos que parecían animarla a seguir adelante. Sabía que tenía que hacerlo por Lucas y por ella misma. «Lucas», comenzó Carmen con voz suave pero firme, «hay algo muy importante que necesito contarte, algo sobre tu pasado». Lucas levantó la mirada, curioso, pero sin señales de preocupación. Confiaba en Carmen, se sentía seguro con ella, y eso la hizo sentirse aún más decidida. «Sabes que me importas mucho, ¿verdad?», continuó ella, tocando suavemente la mano de él. «Lo sé, Carmen», respondió Lucas con una sonrisa tímida. «A mí también me gustas mucho». Carmen sintió un nudo formarse en su garganta, pero logró continuar. «Lucas, quiero contarte sobre tu padre. ¿Recuerdas haber preguntado por él antes?». Lucas asintió, sus ojos ahora centrados intensamente en los de Carmen. Ella respiró hondo y prosiguió. «Tu padre era una persona muy especial y yo también lo amaba mucho, pero él ya no está entre nosotros. Falleció antes de que tuvieras la oportunidad de conocerlo». La expresión de Lucas cambió gradualmente del interés a la confusión y finalmente a la tristeza. No dijo nada, solo observó a Carmen, esperando que ella explicara más. «El nombre de tu padre era Miguel», reveló Carmen con la voz quebrada. «Y él era mi prometido. Estábamos juntos cuando murió.
Solo descubrí recientemente que eres hijo de él, y por eso comencé a acercarme a ti. Quería conocerte mejor porque eres una parte de él que aún está aquí. Lucas permaneció en silencio, absorbiendo las palabras lentamente. Carmen podía ver la lucha interna en sus ojos, la confusión mezclada con el dolor de saber que tenía un padre al que nunca conoció, y que ese padre ya se había ido. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, finalmente preguntó: «Entonces, ¿ibas a casarte con él?». Carmen asintió, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Sí, Lucas, amaba mucho a tu padre. Era una persona increíble, y sé que él también te habría amado mucho si hubiera tenido la oportunidad». Lucas miró al suelo, sus pequeños dedos jugueteando nerviosamente con la hoja. «¿Por qué nunca me conoció?». Carmen respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No sé todos los detalles, Lucas, pero creo que tu padre no sabía que existías. A veces la vida es complicada y las cosas suceden de una manera que no entendemos. Pero sé que si él hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar contigo». Hubo un largo silencio entre los dos. Carmen no presionó a Lucas para que respondiera, dándole el tiempo que necesitaba para procesar todo. Finalmente, él levantó la cabeza y miró a Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Y ahora?», preguntó él con la voz temblorosa. «¿Qué pasa ahora?». Carmen sintió su corazón apretarse, pero también una ola de cariño y protección invadiendo su ser. Se acercó a Lucas, abrazándolo suavemente, permitiéndole llorar en su hombro. «Ahora, Lucas, podemos seguir adelante juntos», dijo ella, con voz tranquila y llena de amor. «Estoy aquí para ti. Y si quieres, quiero estar a tu lado como tu familia». Lucas se acurrucó en el abrazo de Carmen, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Poco a poco, la confusión y el dolor dieron paso a una aceptación silenciosa. No entendía todo lo que había sucedido, pero sabía que Carmen estaba allí y que ella lo amaba. Eso era suficiente para él, al menos por ahora. Con el tiempo, Lucas comenzó a aceptar su nueva realidad. Aún tenía muchas preguntas, pero sabía que Carmen estaba allí para ayudarlo a encontrar las respuestas. El vínculo entre ellos se fortaleció, no solo como un recuerdo de Miguel, sino como algo nuevo y genuino, basado en el cariño y la confianza que estaban construyendo juntos. La adopción de Lucas se oficializó en una mañana clara y soleada, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de Carmen y de él. El juez pronunció las palabras que hicieron legal lo que ya se estaba formando en sus corazones. Lucas ahora era oficialmente hijo de Carmen. Al salir del tribunal, la sonrisa tímida de Lucas reflejaba tanto alegría como cierta inseguridad, mientras Carmen apretaba su mano, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Pero como Carmen pronto descubriría, la vida juntos no estaría exenta de desafíos. A pesar de todo el cariño que comenzaban a compartir, el ajuste a la nueva realidad trajo a la superficie cuestiones e inseguridades para las que ninguno de los dos estaba completamente preparado. Lucas, aunque feliz por finalmente tener una madre, aún sentía la ausencia de una figura paterna. Con 8 años, estaba en una etapa en la que la presencia de un padre parecía crucial. Las preguntas sobre cómo sería su vida si Miguel estuviera presente o cómo se habría relacionado con su padre se volvieron frecuentes. Carmen hacía todo lo posible por llenar ese vacío, ofreciendo amor, apoyo y paciencia, pero sabía que había un límite para lo que podía hacer sola. Carmen, por su parte, enfrentaba sus propias batallas internas. El duelo por Miguel seguía siendo una presencia constante en su vida, un fantasma silencioso que la acompañaba en momentos inesperados.
Cada vez que veía la sonrisa de Lucas, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, o el brillo en sus ojos cuando hablaba de algo que lo entusiasmaba, Carmen recordaba a Miguel. Y aunque eso traía consuelo, también reavivaba el dolor de la pérdida. Conciliar esas emociones con el papel de madre era desafiante. Carmen se encontraba intentando equilibrar el duelo con la necesidad de estar presente para Lucas, de ser la madre que él necesitaba, pero también de honrar la memoria de Miguel. A veces, el peso de esas responsabilidades la abrumaba y se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si estaba siendo justa con Lucas, con Miguel y consigo misma. Pero a pesar de las dificultades, había momentos de pura alegría, momentos en los que la nueva vida que estaban construyendo juntos parecía llena de promesas. Carmen y Lucas comenzaron a crear sus propias tradiciones, noches de películas, paseos por el parque y las cenas que, aunque simples, siempre terminaban con risas compartidas. Estas pequeñas rutinas ayudaron a cimentar el vínculo entre ellos, creando nuevos recuerdos que, aunque diferentes de los que Carmen había imaginado al lado de Miguel, eran igualmente preciosos. Aún así, los fantasmas del pasado no se disiparon por completo. Carmen sabía que había muchas preguntas sin respuesta sobre la relación de Miguel con la madre de Lucas, sobre cómo podría haber tenido un hijo y nunca haberlo mencionado. Y de vez en cuando, esas dudas volvían, trayendo consigo incertidumbres sobre el futuro que ella y Lucas estaban construyendo. Pero con el tiempo, Carmen comenzó a aceptar que el pasado, aunque importante, no debería definir por completo su presente. Miguel siempre tendría un lugar especial en su vida y en la de Lucas, pero lo que importaba ahora era lo que hacían con el tiempo que tenían juntos. Lucas, por su parte, también comenzó a entender que, aunque su padre biológico no estuviera allí, aún podía tener una familia amorosa, y que la presencia de Carmen en su vida era algo que debía celebrar. Y así, poco a poco, Carmen y Lucas comenzaron a encontrar un equilibrio. Juntos enfrentaban los desafíos que surgían, aprendiendo el uno del otro, cometiendo errores y aciertos, pero siempre con la certeza de que, a pesar de las sombras del pasado, estaban construyendo algo nuevo y hermoso. Las dificultades seguían apareciendo, por supuesto, pero ahora, en lugar de parecer obstáculos insuperables, eran vistas como parte del viaje que habían decidido emprender juntos. Y paso a paso, día a día, Carmen y Lucas comenzaron a darse cuenta de que el nuevo comienzo que estaban creando era más fuerte que cualquier fantasma del pasado. La mañana estaba fresca. El aire llevaba el suave aroma de las flores que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Carmen y Lucas caminaban lado a lado por el cementerio en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En las manos de Carmen, un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Miguel, mientras que Lucas llevaba un pequeño arreglo de margaritas, simples pero llenas de significado. Cuando llegaron a la tumba de Miguel, Carmen se detuvo, respirando hondo. Las visitas al cementerio se habían convertido en parte de sus vidas, una forma de mantener a Miguel presente, no como una sombra del pasado, sino como un recuerdo amoroso que los conectaba. Carmen se arrodilló lentamente, colocando los lirios sobre la lápida, sus dedos rozando el nombre grabado en la fría piedra. Lucas, más reservado, se quedó a su lado por un momento antes de acercarse y colocar el arreglo de margaritas junto a los lirios. Aún era joven, pero comenzaba a entender la importancia de estos rituales, no solo como un homenaje al padre que nunca conoció, sino también como una forma de solidificar su nueva identidad, su nueva vida con Carmen. ¿Papá estaría feliz de conocerme?, preguntó Lucas con voz suave, rompiendo el silencio. Carmen sonrió, sintiendo una oleada de emoción apoderarse de ella. Estoy segura de que sí, cariño, y estaría muy orgulloso de ti, como yo lo estoy.
Se quedaron allí durante algunos minutos, en un silencio cómodo, cada uno sumido en sus pensamientos. Carmen sentía una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El dolor seguía existiendo, como una cicatriz que siempre estaría allí, pero ya no era una carga insoportable. En cambio, se había transformado en algo más suave, un recuerdo que, aunque triste, también traía consuelo. Después de un tiempo, se levantaron y caminaron hasta otra tumba, donde Carmen colocó un pequeño ramo de rosas blancas en homenaje a la madre biológica de Lucas. Este ritual que realizaban anualmente se había convertido en una forma de aceptar el pasado de Lucas, honrar a la mujer que lo trajo al mundo y reconocer el camino que los había llevado hasta ese momento. Ella también estaría orgullosa de ti, Lucas, dijo Carmen, sosteniendo su mano, y estoy agradecida con ella por haberte traído hasta mí. Lucas no dijo nada, pero apretó la mano de Carmen, un gesto que decía más que las palabras. Se quedaron allí durante algunos minutos más, dejando que el suave viento se llevara cualquier tristeza remanente, mientras la tranquilidad del cementerio los envolvía. Al salir del cementerio, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los árboles, proyectando largas sombras por el camino. Carmen y Lucas caminaron juntos, lado a lado, el silencio entre ellos ahora lleno de comprensión y aceptación. Cuando llegaron a un pequeño mirador con vista a la ciudad abajo, Carmen se detuvo, observando el horizonte que se extendía frente a ellos. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y momentos desconocidos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparada para enfrentarlo. «¿Estamos listos para lo que venga, verdad, Lucas?», preguntó Carmen mirándolo. Lucas miró el horizonte, luego a Carmen y sonrió. «Sí, estamos». Se quedaron allí juntos, observando la puesta de sol, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar a lo lejos. Ese momento simple y tranquilo simbolizaba todo lo que habían logrado juntos. Carmen se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas, había encontrado una nueva razón para vivir en Lucas. Habían creado un nuevo comienzo, un futuro donde podrían honrar el pasado, pero también abrazar las posibilidades que aún estaban por venir. Y así, tomados de la mano, Carmen y Lucas se volvieron hacia el camino que tenían por delante, listos para seguir juntos, enfrentando lo que el futuro les deparara. Ya no había miedo, solo la certeza de que juntos podrían superar cualquier cosa. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.